más grande sea este trabajo de adhesión o las fuerzas de adhesión, vamos a tener una tendencia a tener pues una película, vamos a tener una tendencia a tener un coeficiente de esparcimiento positivo, pero no es siempre la opción, es una opción solamente, no es que siempre se debe tener pues una alta adhesión. Puede ser que a lo mejor algún otro tipo de fluido tenga fuerzas de cohesión mayores en comparación con las de adhesión. Y estas fuerzas de cohesión o trabajo cohesivo, pues se enfocan principalmente a mantener pues unidas las moléculas de una sola sustancia o un solo líquido. Y que bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si de esta ecuación uno donde está mi cursor, pues el trabajo de cohesión es más grande en comparación con el de adhesión? Esta componente negativa, pues en magnitud va a ser mayor y por lo tanto vamos a tener pues un coeficiente de esparcimiento negativo. Es una forma, pues como una esfera o una tendencia a formar una esfera. Mencionábamos la última clase, todo esto lo vamos a referir al coeficiente de esparcimiento. Como ya en algún momento comentábamos, pues bueno, ¿a qué se refiere esparcir? Pues básicamente a cubrir pues una superficie con algo. Y bueno, poníamos varios ejemplos, ¿no? De qué significaba pues esparcir. Trasladando este ejemplo al estado o bueno, a las fases de líquido con sólido, nuevamente regresamos pues a los conceptos similares que habíamos visto con anterioridad, solamente que si formábamos una película con un líquido, cuando éste es vertido pues sobre un sólido, lo veíamos con relación al ángulo de contacto. Podemos utilizar esa cuestión, ese parámetro, ese ángulo de contacto, pues para tratar de analizar cuál es la tendencia o cuál es el comportamiento de ese fluido a formar una película o a formar una semiesfera, pero también podemos analizarlo desde el punto de vista del coeficiente de esparcimiento. Si tenemos un coeficiente de esparcimiento nuevamente positivo, pues bueno, vamos a tener la formación de una película y podemos decir que la fase pues tiene una alta o una perfecta mojabilidad. La fase A moja a la fase B. ¿Por qué razón? Pues porque hay una mayor superficie de contacto. Toda esta área, aquí donde va mi cursor, toda esta área pues representa una mayor superficie de contacto y por lo tanto pues tendremos una mayor interacción de fuerzas intermoleculares. Vamos a tener una mayor fuerza o trabajo de adhesión, ¿sale? Entre las dos fases. Por otro lado, si este coeficiente de esparcimiento pues, es negativo, mencionábamos que vamos a tener pues, una tendencia a formar una esfera o una semiesfera. ¿Qué mencionábamos? Pues bueno, que teníamos que, un ejemplo, bueno, la fase A moja parcialmente pues, a la fase B. ¿Esto qué implica? Pues que vamos a tener una menor superficie de contacto. Las fuerzas de cohesión, pues en este tipo de líquido, son mayores y pues bueno, esa mayor fuerza de cohesión, pues bueno, da la tendencia o el comportamiento de que se forme pues esta semiesfera y observen que la superficie de contacto entre esta semiesfera y el sólido pues es menor en comparación con un coeficiente de esparcimiento positivo. Entonces, pues bueno, estos fenómenos de superficie los podemos manejar desde el punto de vista de analizar un ángulo de contacto o simplemente mencionar, ¿no? Si hay un coeficiente de esparcimiento positivo o un coeficiente de esparcimiento negativo. Fue lo que estuvimos analizando la semana pasada. A modo de resumen, podemos mencionar lo siguiente. Podemos decir que, bueno, si tenemos un ángulo de contacto, vamos a poner acá como una especie de tabla, ángulo de contacto
vamos a poner como segunda columna, vamos a poner el grado de mojabilidad. Y vamos a poner lo siguiente, pues bueno, cuando el ángulo de contacto es 0, vamos a tener una mojabilidad o un grado de mojabilidad perfecto, o perfecta, más bien grado de mojabilidad. Mencionábamos también ya con anterioridad que, bueno, si ese ángulo de contacto se encuentra entre 0 y 90 grados, vamos a tener pues un grado de mojabilidad pues alto, vamos a mencionarlo. Si el ángulo se incrementa de 90 a 180, el ángulo de contacto, si se encuentra en un intervalo de 90 a 180, pues vamos a tener una mojabilidad baja, con una tendencia más a formar pues ya una esfera. Y cuando teóricamente tenemos un ángulo de contacto que es pues igual a 180, vamos a tener un grado de mojabilidad nulo. ¿Esto qué implica? Pues bueno, en el primer punto, ángulo, se me borró ok, no se me borró. Cuando tenemos ángulo de contacto, cuando este es igual a 0, vamos a tener un grado de mojabilidad perfecta, vamos a tener una película. Vamos a poner acá película. Y además, pues vamos a tener un coeficiente de esparcimiento positivo. Coeficiente de esparcimiento positivo. Caso contrario, en el otro extremo, cuando el ángulo de contacto es igual a 180 grados, vamos a tener un grado de mojabilidad nulo. Como tenemos un grado de mojabilidad nulo, pues vamos a formar una esfera. Y el coeficiente de esparcimiento va a ser negativo. Coeficiente de esparcimiento negativo. Y bueno, la parte superior en la columna lo voy a poner de la siguiente forma. Aquí ya estoy ocupando mucho espacio. Pueden dejarlo ustedes como lo tengo escrito, no hay ningún problema. Si tienen espacio ahí en su hoja. Yo aquí voy a escribir para ahorrar espacio. Voy a poner simplemente S, el grado de mojabilidad es mayor a 0. S es mayor a 0 y por lo tanto aquí se va a cumplir también que el trabajo de adhesión es mayor al de cohesión. En la parte inferior voy a hacer lo mismo en el otro extremo cuando el ángulo es de 180. Voy a poner que S es menor a 1.
coeficiente de esparcimiento negativo, y esto significa que voy a tener pues un trabajo de cohesión. Bueno, lo voy a poner en el mismo orden. Esto significa que el trabajo de adhesión pues tiene que ser menor al de cohesión. Y bueno, son las interacciones que se pueden presentar en diferentes tipos de fluidos, en diferentes, bueno, no solamente en fluidos, me refiero a líquidos, un líquido A, un líquido B, sino que este mismo pues también puede em, darse en superficies o bueno, más bien fase líquida, fase sólida. La finalidad y la analogía es prácticamente la misma. Recubrir una superficie o tratar de recubrir una superficie con otra fase. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. Ay, profe, permíteme un poquitito, por favor. Sí, claro, sin problema. Y pues bueno, aprovechando el espacio, pues mencionábamos que estos fenómenos de superficie, pues bueno, es importante analizarlos porque pues describen muchos fenómenos naturales, como el simple hecho de tener, teníamos una imagen, ¿no? Por ahí, la diapositiva anterior, el simple hecho de que pues una gota de agua se quede como una semiesfera, digamos, sobre una hoja. O por ahí mencionaban también un ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando la gotita no se queda de forma semiesférica en la superficie de la hoja, sino que simplemente va corriendo como si fuera pues una esfera perfecta, ¿no? Va rodando, ¿no? Digamos, pues en esa hoja, ya por un efecto de gravedad, pues son dos fenómenos totalmente diferentes que tienen que ver precisamente con el grado de movibilidad, con el ángulo de contacto y con el factor o el grado de recubrimiento, ¿sale? Y a final de cuentas todo se resume en estos factores, trabajo de adhesión y trabajo de cohesión. Mencionábamos otros ejemplos, pues bueno, para cuestiones de recubrimientos, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero utilizar un inhibidor a lo mejor contra la corrosión? ¿Qué sucede? Pues bueno, creo que no han llevado corrosión, no estoy seguro, o a lo mejor la están llevando. Prácticamente, ¿qué es corrosión? Pues bueno, no, a final de cuentas se trata de un fenómeno también de superficie. Tenemos pues un metal, esto representa el metal. Este metal pues primero que nada va a estar expuesto a oxígeno, puede estar expuesto a agua, por ejemplo, puede estar expuesto a un ácido. Podemos poner un ácido, H2SO4, por ejemplo, es un ácido muy agresivo. Es ácido sulfúrico y que en algún momento, pues a través de la lluvia ácida, puede pues caer sobre superficies metálicas. ¿Qué pasa con esta molécula? Pues en algunos casos, en algunas situaciones pues especiales, por decirlo así, esta molécula se llega a disociar. ¿En qué se disocia? Pues se disocia en iones de hidrógeno y se puede disociar también en iones de sulfato, de CO4. Se puede disociar en estos dos iones. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Pues bueno, es un catión.
Por otro lado, en el proceso de corrosión siempre se involucran dos reacciones. Se involucra primero una reacción de oxidación. Este involucra al metal. Y por otro lado, viene implícita pues una reacción de reducción. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el metal, suponiendo, no sé, que fuera hierro, se oxida. Ocurre una semirreacción donde el hierro, pues ya en forma iónica, en hierro 2 más 2 electrones, se pierden 2 electrones. Y ahora, ¿qué va a pasar con esos 2 electrones? Pues va a pasar lo siguiente. Por un lado tenemos estos electrones derivados del proceso de oxidación y tenemos estos iones H+ derivados del proceso de disociación del ácido. Y pues vamos a tener lo siguiente, pues 2 iones H+ más 2 electrones. ¿Qué van a formar? Pues van a formar pues hidrógeno atómico. O bueno, 2 moléculas, ¿no?, de hidrógeno atómico, que posteriormente estas 2 moléculas de hidrógeno atómico pues se van a conformar como hidrógeno. ¿Sale? Esto como tal no es producción de hidrógeno, sino más bien no se produce mucho hidrógeno, digamos, derivado de ese proceso de corrosión. Lo importante es esto, que vamos a tener iones, estos iones de H2, perdón, de hidrógeno, perdón, de hierro 2+. Esto es pérdida de masa. Esto es pérdida de masa. Iones que se van disolviendo pues al medio acuoso, y por eso ustedes ¿qué observan cuando ven una pieza pues que se está corroyendo? Pues observan pues material faltante, ¿no? U observan a lo mejor que hay algo que se está adhiriendo a la superficie del metal. ¿Qué hacen para quitar la corrosión? Bueno, si es solamente superficial, pues bueno, a lo mejor dan una raspada con algún cepillo metálico para quitar los productos de corrosión, pero se preguntarán, pues, ¿esto qué tiene que ver, no? O sea, lo que estamos viendo, la cuestión de fenómenos de superficie. Bueno, primero que nada, estamos asumiendo en estos fenómenos, pues, superficies perfectas prácticamente, superficies que son completamente planas, pero ya en la realidad, pues, va a existir rugosidad. Ya una estructura metálica pues va a ser rugosa. Y aparte, derivado del proceso de pérdida de masa, vamos a ir formando pues estos pequeños pozos que no son otra cosa más que, pues puede ser picadura, ¿no? Derivado del proceso de oxidación o de corrosión. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya los fenómenos pues se van comportando de una forma diferente, de una forma distinta. ¿A qué me refiero? Aquí ya es más complicado tratar de analizar pues cómo son las fuerzas de adhesión o cómo son las fuerzas de cohesión, porque ya no tenemos superficies completamente planas. Ya tenemos pues un material que empieza a estar deteriorado. Tenemos un material en el cual pues ya tiene estos pozos, ya tiene estas picaduras. Incluso pueden ponerle aquí pérdida de material. ¿Y cómo pueden evitar a lo mejor este efecto de corrosión? Pues bueno, en el caso más sencillo, bueno, antes de que ocurra corrosión, pues casi cualquier superficie metálica lleva una pintura. Esas pinturas pues pueden ser base polimérica, forman una película, digamos, en la superficie del material. Y que necesitamos, pues no necesitamos que ese inhibidor, ese agente externo que estamos agregando pues al sistema, pues no queremos que se forme como esferas, no queremos que su fuerza de cohesión sea grande porque no nos va a servir de nada
tenerlo como una esfera porque, no sé, imagínense que tengo un pequeño inhibidor y este inhibidor pues, empieza a aglomerar como superficies esféricas, pues ¿qué va a pasar con estas regiones? Pues no las voy a estar cubriendo, no voy a estar formando una película sobre estas regiones. Las regiones interfaciales, las regiones de contacto, pues son muy pequeñas y a mí en este fenómeno de protección contra la corrosión, pues no me conviene tener un grado de mojabilidad nulo o bajo. Me conviene tener más bien pues ángulos de contacto del inhibidor que sean, que formen pues un ángulo de 0 grados. Me conviene formar una película, me conviene que el coeficiente de esparcimiento sea alto y me conviene también que las fuerzas de adhesión pues sean también grandes. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente, para formar una barrera, ¿no? Prácticamente del mismo medio contra el metal. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, agrego un inhibidor, puede ser en pintura, o simplemente hay inhibidores, por ejemplo, en algunas tuberías de transporte de agua o transporte de hidrocarburos. Pues ese inhibidor pues es agregado pues de forma líquida, ¿no? Digamos, pues pues al caudal de hidrocarburo que se está queriendo transportar. Entonces, ¿cuál es el efecto que se genera? Pues simplemente hay una película que se está formando y que me sirve de protección. Esto que estoy dibujando en verde, pues ya me va a representar la película, eh, pues de algún tipo de inhibidor, ¿sale? Una película protectora. Y al final de cuentas, ¿qué se está formando? Pues se está formando un alto grado de recubrimiento. Se está formando un alto grado de esparcimiento también de la fase del inhibidor en este caso. Vamos a ponerle aquí inhibidor. Y bueno, de esta forma se pueden describir muchos fenómenos en los cuales vienen implícito estos grados de esparcimiento. Existen a final de cuentas se trata, ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de absorción, perdón, de esparcimiento y ángulo de contacto, pero vamos a entrar también a conceptos llamados de absorción, que ya por ahí les pedía que investigara. ¿A qué se refiere una absorción primero? Una absorción, ¿a qué se refiere absorción? Son palabras diferentes, pero que al final de cuentas es donde están involucrados pues estos fenómenos de superficie. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, ¿no nos quiere dar corrosión también? También les puedo dar corrosión, de hecho es mi área de trabajo de investigación. Más adelante seguramente por ahí nos veremos. Bueno, a lo mejor no con ustedes, pero quizá ya me tocará, ¿no? Más adelante. Bien, me dicen cuando podamos cambiar. Por mi parte ya, profe. Gracias. Ok, muy bien. Bien, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de tensoactivos o surfactantes. Vamos a ponerle aquí. Tensoactivos o surfactantes. Bien, si ustedes recuerdan con anterioridad, casi al inicio
del curso, pues hablábamos primero de los conceptos de tensión superficial. Y mencionábamos que la tensión superficial pues cambiaba con relación a la temperatura. Cambia con relación a la temperatura. Y cambia en función del tipo de disolución utilizada. Cambia en función de la disolución o del tipo de disolución más bien, del tipo de disolución y su concentración. De forma muy general, mencionábamos que esta tensión superficial, pues hay una disminución con relación a la temperatura. Y bueno, si tienen espacio ahí en su apunte, pueden poner delante de este primer punto, cambia con relación a la temperatura y vamos a ponerle disminuye. Para todo tipo de disolución, disminuye, diferentes grados, pero hay una disminución. Y mencionábamos que había por ahí un modelo donde prácticamente la disminución era, tenía un comportamiento de temperatura con relación a, perdón, reducción de la tensión superficial con relación al incremento de la temperatura de forma lineal. Pero en el caso de la concentración, depende del tipo de disolución y depende también la concentración pues utilizada en esa disolución. Y mencionábamos que en electrolitos fuertes prácticamente la tensión superficial se incrementaba. En electrolitos débiles la tensión superficial pues más o menos se mantenía constante o podía tener una disminución pero no tan pronunciada con el incremento de la concentración. Y teníamos por ahí otro tipo de disoluciones que en este caso son tensoactivos o surfactantes que disminuyen prácticamente o cambian más bien la tensión superficial de acuerdo con su concentración. Vamos a enfocarnos solamente en ese tipo de disoluciones, tensoactivos o surfactantes, porque son moléculas, digamos, interesantes en el sentido de que presentan principalmente dos regiones. Presentan en su molécula, en su estructura, pues regiones que son hidrofílicas y por otro lado presentan regiones que van a presentar un comportamiento hidrofóbico. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, mencionábamos que podemos conformar o películas o prácticamente esferas o semiesferas en una fase que recubre a otra. Cuando tenemos una película, pues digamos que hay una cierta afinidad, digamos, pues entre las fases. Entonces, si hay un buen recubrimiento, si hay una buena formación de una película, pues vamos a tener un comportamiento con tendencia hidrofílica. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si tenemos la formación de una esfera o una semiesfera? Tenemos un bajo recubrimiento, tenemos un bajo coeficiente de esparcimiento y por lo tanto vamos a conformar pues una región que va a tener pues tendencias hidrofóbicas. Entonces, estos tensoactivos o surfactantes pues van a brindarnos, digamos, pues la posibilidad de que la molécula pues tiene dos regiones, pues una región que puede ser hidrofílica, otra región que puede ser hidrofóbica,
y que me permite la posibilidad también de cambiar la tensión superficial dependiendo del componente principal con el que esté conformado pues ese tipo de tensoactivo o surfactante. Muy utilizado, por ejemplo, en detergentes, en jabones. Es un ejemplo común de los tensoactivos y tienen como finalidad pues formar estas burbujas cambiando la tensión superficial de, el agua, por ejemplo. Tenemos agua, pues el agua por sí sola pues no forma burbujas pues de manera espontánea, tiene un valor definido ya de tensión superficial y al momento de agregar pues jabón, por ejemplo, detergente pues al agua y al momento de agitar, pues ¿qué sucede? Pues que se empiezan a formar estas burbujas. ¿Por qué razón? Porque estamos cambiando la tensión superficial. ¿Cuál era una de las primeras situaciones que marcábamos pues al inicio de clase? Bueno, indicábamos que existía la tendencia pues de una burbuja de formar pues una esfera con la finalidad de reducir la tensión superficial. Entonces, tenemos esa posibilidad con este tipo de agentes. Y vamos a pues escribir en la parte inferior unas breves definiciones. Vamos a poner los tensoactivos llamados también surfactantes o agentes de superficie activa. Vamos a poner, son especies químicas de naturaleza polar y no polar. Polar y no polar. Vamos a poner además, vamos a poner aquí una línea que va a indicar que tienen la tendencia, bueno, estos agentes, los tensoactivos o surfactantes, tienen la tendencia de formar interfaces interfaces formando una capa molecular absorbida. Formando una capa molecular absorbida. Una capa molecular absorbida. Y esto tiene como consecuencia pues el cambio de la tensión superficial. Otra flechita aquí, vamos a poner, esto tiene como consecuencia el cambio de tensión superficial. Es lo que les mencionaba, pues bueno, el agua inicialmente pues tendrá un valor de tensión superficial, pero al momento de agregar alguna sustancia como algún tipo de detergente, por ejemplo,
una sustancia tensoactiva o surfactante, pues bueno, va a cambiar esa tensión superficial y por lo tanto, pues ya el comportamiento ya no es agua, sino pues ya es una disolución, ya el comportamiento de esa disolución pues es diferente, tiene una tensión superficial pues también distinta. Pero básicamente eh, el concepto general de tensoactivos o surfactantes, pues bueno, son agentes químicos de naturaleza polar y no polar. Más bien aquí em, no es que bueno, creo que se entiende de naturaleza polar y no polar a que puede ser una u otra, pero más bien se refiere a que esas dos componentes, polar y no polar, se van a encontrar en la misma molécula. ¿A qué se refiere? Pues la polaridad. Sabemos que una molécula pues va a tener una, pues son moléculas pues estables, por decirlo de esta forma, son moléculas que eléctricamente pues son neutras. Sin embargo, pues a lo mejor la resultante de cargas, si habláramos o lo viéramos desde el punto de vista de vectores, pues van a ocasionar la formación de dipolos, por ejemplo. ¿A qué se refiere pues un dipolo? Pues no sé, imaginamos lo siguiente. Pues no sé, la molécula del agua, por ejemplo, que está conformada pues por dos hidrógenos, un oxígeno. Tiene que ver con la geometría, digamos, pues de la molécula en sí. Supongamos que si tenemos pues nosotros la molécula del agua, pues no sé, conformada pues, de manera lineal, esta molécula de agua, pues de H2O, nuevamente pues eléctricamente neutra, ¿sale? Necesitaríamos algún tipo de método adicional, a lo mejor con electrólisis, a lo mejor alguna otra técnica, alguna reacción química para ceder o ganar electrones, pero ahorita, digamos, como está conformada, pues se trata simplemente de una molécula pues neutra, ¿no? H2O simplemente, si lo vemos de la forma convencional. Si lo viéramos espacialmente, resultaría que pues cuál es la tendencia de el hidrógeno. Pues bueno, a lo mejor la tendencia del hidrógeno es a que pues tenga cargas positivas, por ejemplo, al momento de que forma un enlace con el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, entonces pues puede trabajar a lo mejor con una carga negativa y el hidrógeno es más electropositivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues podemos tener resultantes de vectores, ¿no? De acuerdo a las fuerzas de atracción. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor vamos a tener una atracción bueno, del único electrón, digamos, pues del hidrógeno. Es más fácil, como dicen, pues quitarle un electrón al hidrógeno que quitarle muchos al oxígeno y vamos a tener aquí un vector resultante. Lo mismo va a suceder al revés con el otro hidrógeno, ¿no? Digamos del otro extremo. ¿Qué va a pasar al final? Si la molécula del agua, pues bueno, tuviera esta forma, pues estos vectores de carga son, bueno, digamos que la resultante es nula prácticamente, ¿no? Digamos, las fuerzas se están equilibrando. Podríamos hablar digo, la molécula del agua no tiene específicamente esta forma, pero es un buen ejemplo para decir que si la molécula del agua tuviera esta geometría, pues podremos decir que sus fuerzas resultantes, pues se refiere a estas fuerzas de interacción entre el hidrógeno y el oxígeno, pues serían nulas. Y por lo tanto estaríamos hablando de una molécula no polar. No se están formando polos, ¿vale? A pesar de que es una molécula neutra,
podríamos tener a lo mejor una resultante de acuerdo a la distribución de cargas o a la electronegatividad y a la estructura de la molécula, que nos puede dar a lo mejor un vector resultante que sí tenga algún tipo de carga, por ejemplo. Es un caso ideal, sale solamente como para explicar que podríamos tener esos dos vectores que al final de cuentas se van a anular, porque pues, en teoría serían de la misma magnitud en direcciones contrarias y estaríamos hablando de una molécula no polar. Pero ya en la realidad, pues ese enlace o la forma, digamos, pues de la molécula del agua es en un ángulo. No recuerdo el ángulo, pero hay un ángulo asociado, es como si fuera una especie de triangulito, por decirlo así, la molécula del agua. Y entonces resulta que los vectores ya no se anulan, sino que más bien van a tener una resultante, y como esa resultante más bien va a ocasionar que la molécula del agua pues tenga una polaridad. Y bueno, ¿a qué va esto? Que los tensoactivos van a tener esa doble naturaleza. Bueno, no es que sea doble naturaleza, no es que la cambien a conveniencia, sino más bien que son moléculas más complejas, que una sección va a ser polar y otra sección va a ser no polar. Y esa polaridad o apolaridad pues va a generar cambios en la tensión superficial. Me dicen ahorita que podemos cambiar. Profe, entonces pueden ser ambos comportamientos. Sí, digamos que sí puede tener ambos comportamientos, pero haz de cuenta lo siguiente. Bueno, déjame ver. A ver, déjame ver, estoy pensando un ejemplo. Imagínate que tienes no sé, tienes una pared, tienes un clavo en la pared. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú cuelgas un martillo de su mango en ese clavo? ¿Hacia dónde va a apuntar la masa del martillo? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Por el efecto de la gravedad, la masa del martillo pues es más pesado. Así tú le des vueltas y tú lo quieras colocar pues hacia la parte superior, pues se va a regresar, ¿no? Entonces, imagínate que la masa del martillo sea polar y imagínate que el mango sea apolar, o sea, no polar. ¿A qué me refiero con esto? A que las moléculas, ya una vez que, bueno, tenemos la disolución de la molécula tensoactiva en agua, por ejemplo, imagínate que se orientan como el martillo. Entonces, puede ser más bien que una región tiene una interacción diferente con el agua por ser polar y la otra región, lo que representaría a lo mejor pues al mango del martillo, es no polar y tiene una interacción distinta. Entonces, no es que se comporte toda la molécula que sea polar y después no polar, sino más bien es por secciones. Va, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Ahorita les voy a poner unas figuritas que representan esa situación. Ahorita hacemos el otro caso, ya la forma, digamos, pues la geometría real de la molécula de el agua, ahorita la escribimos. Se forma un dipolo en la molécula del agua. Me dicen ahorita que podamos cambiar para escribir la estructura correcta.
¿Listo? Ya. Ok, muy bien. Sale, entonces vamos a poner ahora pues ya la geometría correcta de la molécula del agua. Digo, hay muchas cuestiones también, em, ¿cómo se puede decir? Detrás, ¿no? De la geometría de la molécula del agua. Cuestiones de hibridación, cuestiones más complejas, ¿no? Digamos, de química cuántica. Pero vamos a escribir ahorita, vamos a poner la geometría correcta de la molécula del agua. Pues a la siguiente, digo, no la voy a dibujar de forma muy compleja, como lo hicimos hace un momento, solamente con hidrógenos, oxígenos. Básicamente, más o menos de esta forma, como si fuera una especie de triangulito. Hay ángulo, el ángulo es de, ya lo estuve checando, 104.5 grados entre esta región, entre hidrógeno e hidrógeno. Se forma un ángulo de 104.5 grados. Si se fijan, pues bueno, el oxígeno pues va a seguir teniendo la misma electronegatividad y entonces vamos a tener pues a final de cuentas un vector asociado pues en esta dirección de atracción. Y por otro lado, pues aquí también vamos a tener pues un vector asociado a esta atracción entre el otro oxígeno, perdón, entre el mismo oxígeno y el otro hidrógeno. Recuerden el hidrógeno, pues carga positiva. Bueno, lo voy a poner separado porque no se trata de un ion. El oxígeno de carga negativa. ¿Y esto qué va a generar? Pues bueno, me va a generar una resultante. Esa resultante, esto lo voy a escribir, esto no lo borren ustedes, yo lo voy a, ahorita lo escribo, solamente para tener espacio y representar pues una resultante de carga o resultante de atracción, que sería en esta dirección, pues básicamente. Vamos a poner aquí vector resultante. Vector resultante derivado de la geometría de la molécula del agua. Y esto genera pues una molécula polar. Una molécula polar la podemos llamar simplemente como un dipolo. Y bueno, hay también una teoría de dipolos inducidos, dipolos permanentes, etc. Ese sería un dipolo permanente porque es la geometría de la molécula de forma natural. Y bueno, simplemente le agrego aquí forma correcta de la molécula del agua. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, a lo mejor esto no tiene nada que ver ahorita con tensoactivos ni surfactantes, pero es importante pues entender de dónde surge este concepto de polar o no polar. No polar con el ejemplo que les puse hace un momento, pues bueno, asumiendo la geometría de la molécula del agua, si fuera simplemente lineal, ¿qué pasaría? Pues los vectores se anulan
No tenemos un vector resultante, no tenemos una distribución de cargas, ¿sale? Ojo, no es que la molécula no sea estable, es estable, químicamente es estable. Pero, digamos, ese vector de fuerzas, ese vector de carga simplemente indica pues que la molécula tiene una tendencia a tener pues electrones en una región, o bueno, no electrones, sino más bien pues son fuerzas resultantes derivados del efecto de la electronegatividad de cada elemento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la naturaleza de la molécula del agua fuera lineal? Pues bueno, tendría una naturaleza no polar. ¿Y eso qué implicaría? Pues bueno, implicaría que el agua tendría diferentes propiedades. Por ejemplo, pues no existiría, quizá a lo mejor no existiría la facilidad de que pudiéramos disolver cierto tipo de sustancias en el agua. El simple hecho, pues, de la vida, ¿no? Tener nutrientes en el agua, tener, no sé, a lo mejor disolución de cierto tipo de sales. Y nosotros mismos, ¿no? A lo mejor que, pues, nuestra misma sangre, pues, está conformada por agua, debido a que tiene, pues, propiedades polares. Pero si fuera no polar, pues, la cosa sería totalmente diferente. Entonces, ya de forma natural, de forma pues común, pues el agua tiene esta forma. Ya hay un ángulo entre los enlaces de hidrógeno y oxígeno, 104.5 grados. Esto genera un vector resultante de carga, genera una molécula polar, se genera un dipolo y debido a esta capacidad de formar pues ese dipolo, pues bueno, el agua tiene las propiedades que conocemos. Algo, digo, ya que estamos hablando pues un poquito a lo mejor del agua, el agua forma un dipolo, se habla de densidades de cargas más bien, y bueno, les pongo una figura mejor para representarlo de una forma más adecuada. Déjenme buscar la figura aquí rápidamente en el internet. Ventajas de las clases en línea. Segundito. Esto es un esquema también representativo de lo que les quiero pues dar a entender. Si ustedes se fijan, pues en este esquema también que obtuve de internet, pues tenemos pues H2O, tenemos esta configuración de la molécula del agua, un ángulo de 104.5 grados entre estos enlaces de hidrógeno y oxígeno, y digamos tenemos una distancia de enlace de 0.957 angstroms. A partir de este enlace de oxígeno hacia una sección, es como si fuera un radio, digamos, pues del oxígeno, existe una distancia de 1.4 angstroms. El radio del hidrógeno, pues hacia esa sección, pues prácticamente me estaría representando una distancia de 1.2 angstroms. Y básicamente la molécula del agua, pues tiene esta forma. Aquí vamos a hablar, esto es un dipolo, podemos ponerle aquí molécula del agua o distribución de cargas, vamos a ponerle. Distribución de cargas en la molécula del agua.
Y podemos hablar de lo siguiente, pues las regiones azules tendrán una distribución de carga positiva. Vamos a poner acá la región azul, distribución de carga positiva. Y bueno, la región en rojo, pues se trata de una distribución de carga negativa. Y esto en su conjunto, pues forma una molécula polar. Estos conceptos, pues bueno, son de química general. Simplemente los estamos retomando para pues, recordar un poquito de qué se trata pues un dipolo. Es una molécula polar o un dipolo, que es pues prácticamente lo mismo. Podemos tener dipolos inducidos, dipolos permanentes. Los dipolos permanentes, pues se trata de aquellas moléculas que permanentemente van a formar un dipolo. Esto es, como en el ejemplo de la molécula del agua, pues debido a una situación natural de la misma. Por ahí algunos artículos he leído que eh, no sé qué tan cierto sea esa situación, que dicen que, pues bueno, la molécula del agua es un caso muy excepcional de una molécula que tenemos pues en estado natural debido a que pues formada por dos gases esencialmente, hidrógeno y oxígeno, muy altamente, bueno, tienen una energía química pues muy grande en forma de gas, que son inflamables. Entonces, pues bueno, el hecho de que se formen esta molécula de agua de H2O, pues prácticamente representa pues toda la vida en el planeta, ¿no? Una molécula un tanto incomprendida, por ahí mencionan. Pero bueno, esa no es mucho a lo mejor el tema de la clase, pero es parte de un poco, sí, porque a final de cuentas, en un siguiente tema que se trata precisamente de fenómenos ya de absorción con B y absorción con D, involucran precisamente perdón, enlaces de tipo débiles, por decirlo de esta forma. Dipolos permanentes, dipolos inducidos, puentes de hidrógeno, etcétera. Pero bueno, eso más adelantito. Ahorita nos quedamos con cuál es el concepto, ¿no? De una molécula polar y una molécula no polar. Me dicen cuándo podamos cambiar. Listo, Listo, profe. profe. Ok, muy bien. Bien, aprovechando, copio otras imágenes. Ya, ahora sí, de la cuestión de los tensoactivos. Un momentito. Un segundito.
Bien, nuevamente, pues regresamos a la parte de los tensoactivos. Bien, tenemos en pantalla algunos ejemplos, digamos, de este tipo de material tensoactivo. Pues, ¿qué va a pasar? Son moléculas complejas, formadas principalmente por, pues podríamos mencionarlo, pues se trata pues hidrocarburos. Si recuerdan por ahí un poquito a lo mejor sus clases de química orgánica, pues estas representaciones en zigzag pues simplemente me están representando enlaces entre carbono e hidrógeno, enlaces simples, ¿no? Entre carbono e hidrógeno. Y por aquí tenemos pues grupos funcionales. Grupos funcionales que pueden ser ésteres, por aquí tenemos un éster, tenemos por aquí otros grupos funcionales que son, alcohol, que son OH. Y tenemos una región compleja, digamos, pues entrecomillado, una región que está aquí circulada, que me está representando pues una región hidrofílica. Y esa región hidrofílica, pues podríamos, si lo vemos como en el ejemplo que les ponía hace un momento, de la cabeza de un martillo con su mango, pues a lo mejor me podría representar pues la cabeza del martillo, ¿no? A lo mejor es más pesado, puede ser, por decirlo de alguna forma, pero es fácilmente identificable, ¿no? Es una región más compleja. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la otra región? Pues prácticamente tenemos una región linealizada, una región que no tiene grupos funcionales, una región alifática que solamente tiene enlaces de carbono e hidrógeno. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la naturaleza de cada estructura o de cada región, por ejemplo, aquí se está mencionando que esta región lineal es no polar. Y bueno, lo pongo aquí en, en la presentación. Esta región es no polar. ¿Por qué no polar? Porque, bueno, era lo que mencionábamos a lo mejor un poco con el ejemplo del agua. ¿Qué va a pasar? Que pues entre aquí en un punto podemos tener pues enlace simple de carbono e hidrógeno, podemos ponerlo de esta forma, podemos tener aquí enlace simple de carbono e hidrógeno, pero como se está repitiendo, digamos, pues en un patrón regular esta estructura, pues podríamos indicar prácticamente que las fuerzas que están actuando, pues bueno, de acuerdo a la electronegatividad del carbono e hidrógeno, pues simplemente me están conformando pues una región que tiene estas características, una región no polar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la región, digamos, pues de este grupo funcional, el que se encuentra en la parte superior? Pues bueno, a lo mejor estructuralmente o espacialmente me representa una configuración ya no con un patrón periódico. Ya hay grupos funcionales, por ejemplo, pues este éster que pudiera tener a lo mejor una resultante, digamos, en la distribución de cargas, que también, pues bueno, va a ser alterada con estos grupos alcohol y al final de cuentas vamos a tener ahí una región polar, similar a lo mejor al ejemplo que les puse con el agua. Tenemos aquí una región polar y entonces la misma molécula tensoactiva tiene dos regiones que van a tener un comportamiento diferente. Las regiones polares, pues generalmente podríamos decir que a lo mejor tienen un comportamiento más hidrofílico. ¿Sale? Como hay fuerzas resultantes, pues bueno, esa fuerza resultante va a actuar con otro dipolo, como es en el caso del agua, y pueden generar en cierta forma pues una atracción, pueden generar una interacción. Pero la región polar, como prácticamente no tiene un vector pues, resultante asociado, pues simplemente a lo mejor podría conformar pues, a lo mejor una estructura pues, hidrofóbica. Puede ser. Hay también diferentes tipos de tensoactivos que, pues bueno, vamos a ir analizando. Vamos a ponerle aquí representación de una molécula eh, tensoactiva. Vamos a ponerle representación
de una molécula tensoactiva o surfactante. Bien, esto representa, pues, digamos, la primera figura. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, esta misma molécula, pues prácticamente la podemos representar como una estructura que tiene, pues tiene una cabeza, tiene una cola, como la canción de la vaca Lola. ¿Qué va a pasar con esta forma? ¿Qué va a pasar con esta estructura? Ya en la segunda imagen, pues a lo mejor podemos quizá entender un poco mejor cuál es la funcionalidad de de este tipo de moléculas. Observen lo siguiente. Bueno, ya observamos una región, esta región en negro está representando pues la región polar, por ejemplo, del ejemplo que tenemos en la parte superior. Una región polar, una región más pesada, es la cabeza de la molécula. Y tenemos una región lineal, tenemos una región alifática, que representa una parte apolar. Y ahora, suponiendo que tenemos pues dos interfaces nuevamente, ¿sale? Tenemos esta interfase que me representa el aceite, lo que estoy dibujando aquí en amarillo, o rayando más bien en amarillo. Eso es aceite. Y si por otro lado, pues tengo una región polar, o la región polar más bien va a tener una mayor afinidad con el agua, y pues esta molécula, digamos que se empieza a orientar. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque el agua, la fase inferior, o la fase, sí, pues vamos a ponerle agua, la fase A, tiene una afinidad con la parte polar y prácticamente digamos que pues esta región se hunde, ¿no? Digamos pues en el agua, hay una atracción, no flota, digamos pues que queda más o menos en esa región pues interfacial. ¿Qué va a pasar pues con la fase B? Pues bueno, no va a quedar de otra, digamos, que la fase B pues quede simplemente, que la fase, perdón, la región apolar pues quede simplemente pues orientada a la fase B. ¿Y esto en qué beneficia? Pues bueno, en que va a cambiar la tensión superficial. Recuerden ustedes, ahora ya en la figura número 3, recuerden ustedes que esta figura 3A, vamos a llamarle, representa simplemente la tensión superficial de un fluido sin ningún tipo de molécula adicional, sin ningún tipo de tensoactivo. ¿Y qué era lo que mencionábamos de tensión superficial? Pues bueno, la tensión superficial se refiere a que nosotros tenemos un fluido justo en la superficie, en la región pues de la interfase del fluido con el aire, pues hay moléculas que no tienen una compensación en sus fuerzas. ¿Por qué razón? Pues porque en la parte donde pues ya está el aire, ¿qué sucede? Pues simplemente no hay moléculas con las cuales se puedan compensar pues las fuerzas de las moléculas inferiores. Y entonces se genera pues una fuerza resultante, este vectorcito en rojo, que me está representando pues una tensión, me está representando una tensión pues superficial. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos pues una molécula tensoactiva o surfactante? Pues cambia este vector resultante de la tensión superficial. Imagínense pues ahora esta misma molécula con cabeza polar, con cola apolar, que está representada por esta estructura, ya en amarillo, y observen cómo, primero que nada, ocupa un espacio, ocupa ya el espacio de una molécula que inicialmente debería ser de agua, y al ocupar ese espacio,
pues, ¿qué está sucediendo? Pues está cambiando este vector. Si ustedes se fijan, está reduciendo la tensión superficial. Observen el vector simplemente del agua, que es más grande, y cuando nosotros agregamos pues un agente tensoactivo, pues lo que va a suceder es que la tensión superficial es más pequeña, ¿sale? Ya ocupa un lugar. Observen, ya la región, la cabeza, pues se encuentra en la fase de agua, por ejemplo. La cola o la región apolar, pues se encuentra ya en la otra interfase. Esto cambia la tensión superficial, reduce la tensión superficial, y el hecho de reducir la tensión superficial, pues bueno, cambia las condiciones del mismo fluido como tal. ¿A qué se refiere? Pues bueno, si inicialmente a lo mejor el agua puede comportarse de una forma, ya sea formar una película, pues a lo mejor este material, esta molécula tensoactiva, pues hace el efecto contrario. A lo mejor ahora genera que el agua se comporte como que tenga la tendencia a formar a lo mejor esferas. ¿Vale? Son ejemplos simplemente. Y bueno, esa es la finalidad de una molécula eh, tensoactiva. Podemos escribir, bueno, escribimos más bien del lado derecho algo relacionado con lo que les acabo de explicar. Vamos a poner que las soluciones tensoactivas se absorben. Vamos a poner las soluciones tensoactivas se absorben a la superficie de un fluido y forman una capa monomolecular. Y forman una capa monomolecular que afecta o que altera las fuerzas intermoleculares superficiales pues simplemente vamos a ponerle cambiando la tensión superficial del fluido. Cambiando la tensión superficial del fluido. Generalmente la región polar, pues podríamos decir que es hidrofílica, que queda en el interior del agua, por decirlo así. Y la región polar, la región hidrofóbica, pues es la que sobresale, digamos, pues fuera de la fase en la cual queremos cambiar la tensión superficial. Voy a poner una nota, de hecho aquí viene, bueno, viene en inglés, pero podemos poner aquí que esta representa la región polar. Y esta saliente pues me representa la región no polar de la molécula del tensoactivo.
Bueno, la región polar me representa una zona hidrofílica. Y la región no polar me representa una región hidrofóbica. Hagan más o menos esos esquemitas en su cuaderno. Y bueno, podemos mencionar una nota adicional. Lo voy a poner aquí porque ya no tengo espacio y vamos a poner acá nota, los tensoactivos disminuyen la tensión superficial. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí y nos vemos el día de mañana. Mañana nos vemos. De acuerdo, profe. Que estén bien, jóvenes, entonces. Cuídense. Que tengan bonita tarde. Igualmente, profe. Que Profesor, estén bien, jóvenes. Nos vemos. Te escucho, dime. ¿me podría permitir unos minutos cuando se retiren mis compañeros? Claro, sin problema. Yo también, profe. Gracias. Ok, muy bien. Ahorita los atendemos a los dos. Hasta mañana, profe. Gracias. Adiós, nos vemos. Hasta mañana. Cuídense. Adiós, que estén bien.